Panamá que estamos viviendo en este momento. Y esto no es una defensa ni a Jaime Caballero ni al Suntrack. Esto es un análisis de abogados sobre la realidad que se está viviendo en estos precisos momentos. Y en esta ocasión hemos buscado a Rosendo Rivera, que no es siquiera abogado del Suntrack, que no es siquiera llegado al Suntrack, ni comparte muchas de las acciones del Suntrack. Y seguiremos en estos análisis con otros abogados que me han expresado su preocupación ante el rumbo que está tomando la justicia, ante lo actuado por el fiscal Neldo y ante lo actuado por la jueza de garantías, que ayer muy bien lo decía César Ruilova, jueza de desgarantías, fue lo que demostró ese día de la audiencia. Así que gracias, don Rosendo, que tenga excelente día. Gracias a ti, Adolfo. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Por ahí ya está René Quevedo, está por conectarse Juan Diego Vázquez, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar. Ya está Ana Matilde Gómez con nosotros también. Así que vamos a tener el tiempo necesario precisamente para el análisis de estos temas que estamos planteando. Brevemente, licenciada Ana Matilde Gómez, después ahondamos más en el tema, su impresión de lo que sucedió el viernes con el señor Jaime Caballero, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, y que se haya mandado a Caballero a La Joya, a la sección C, mientras se decide o llega la fecha de la audiencia de apelación. Sí, buenos días Álvaro, a ti, a todos, Lisbeika, René y a todos los que nos escuchan. Mira, no deja de ser complicado la situación que estamos viviendo, y cuando se refleja una convulsión social como la que tenemos, impacta al Ministerio Público, siempre hay dudas, siempre hay suspicacias. Yo estoy más preocupada, Álvaro, que solamente el caso del señor Caballero, que bueno, ahí ya veremos, ¿no?, cómo se desarrollan los acontecimientos, las pruebas y demás. Es con que esta película un poco yo la vi venir. Cuando los presidentes empiezan a volcarle al Ministerio Público toda la presión de que el procurador haga su trabajo, que esa procuradora trabaje, que no mete preso a nadie, que no sé si te acuerdas o sea, esto lo hemos visto. Entonces yo estoy un poco preocupada porque yo he estado escuchando al presidente con lo que podría verse como un desvío de atención, ¿no? Sin embargo, hay que saber que estamos en un sistema penal acusatorio que tiene unas reglas muy distintas al sistema inquisitivo mixto, y supuestamente ya habíamos superado eso de que, o sea, los fiscales no son los que toman las decisiones en cuanto a la vulneración de las garantías, y uno esperaría que hay un juez de garantías que dice, a ver, ¿qué riesgo? Yo te pregunto, ¿ya hay suficientes elementos como para que el señor Caballero esté detenido en La Joya? ¿O se le podía haber puesto un par de medidas cautelares preventivas de que, por supuesto, no tenga acceso a la organización, que no pueda, cualquiera de esos elementos que contribuyen a que la persona no evada el proceso, mantenerlo lejos de las calles, evidente? Usted no puede estar en una manifestación si usted está en medio de una investigación, etcétera, etcétera. No sé, me parece a mí que hay una línea muy delgada que hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente esto ya lo hemos visto en el pasado, y el ambiente no creo que se mejore con esta situación. Ahora, eso sin descartar que evidentemente todo el mundo, bueno, si hay un proceso, tiene que proceder a justificar, porque hay una carga de prueba allí. Digo, no le queda también la duda de algunas cosas, ¿no? Pero de eso, a tenerlo como un delincuente común en una celda donde hay delincuentes de delitos graves como homicidio y demás, no sé si eso es la verdad. Eso es lo que se ha publicitado. Eso lo dijo ayer su propio abogado, César Ruilova. Fue quien manifestó que es ahí, sí, en una celda de alta peligrosidad. Sección C de La Joya. Sí, bueno, pero ya hay segmentos, ¿no? Uno no sabe realmente en qué parte está, pero definitivamente que tal vez se quiere mandar un mensaje, pero un mensaje que es peligroso dentro de todo lo que está pasando. No es lo mismo
ser una persona que protesta. Si yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con los cierres violentos de calle, la violencia en las calles, yo no estoy de acuerdo, pero una cosa es llevar a alguien ante un juez de paz por un acto de violencia en la calle o ante o al sistema, a la esfera administrativa, y otra muy distinta de que, bueno, hay que presumir que él va a poder explicar todos esos dineros que se movieron, ¿no? No sé, Álvaro, esto es delicado. Yo espero en Dios que el llamado que se está haciendo hoy a las bancadas de todos los grupos políticos que están representados en la Asamblea, que lamentablemente ahí no están todos, los que están en la calle no necesariamente están representados allí, pero por lo menos que haya un primer paso para luego hacer una convocatoria más amplia, permita que estas tensiones bajen y que no se utilice el Ministerio Público como un brazo ejecutor de una represión que en las calles es evidente. Juan Diego Vázquez, con nosotros en este momento. Ayer, señor Vázquez, se envió una nota al presidente de la República firmada por miembros de la coalición Vamos y de algunos miembros de la coalición Vamos y de Moca exclusivamente, solicitándole al presidente de la República que permita en sesiones extraordinarias hacer las correcciones necesarias a la ley 462 para tratar de bajarle un poco el perfil a la crisis que atraviesa el país y que se pareciera incrementarse cada día más. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Vázquez, su posición en torno a este tema? Bueno, yo pienso, Álvaro, Ana Matilde, a las personas que están presentes, a los que nos ven y nos escuchan, que, y lo dije hace poco en una entrevista en un programa dominical, la gran parte o la gran mayoría de las medidas que se estén pensando o se estén ejecutando desde cualquier punto pues de la geografía o del espectro político nacional, que vayan encaminados a buscar la tranquilidad y la paz del país, tienen que ser analizadas o tomadas en cuenta, más allá de validarlas plenamente o no. Y yo lo que analicé de la nota, que fue una iniciativa de los diputados de Moca, porque se me lo hizo saber el presidente de ese partido, pues iba en ese sentido. Algunos diputados de la coalición vieron con buenos ojos esa iniciativa. Yo era del sentir de que lo que hiciéramos teníamos que hacerlo en conjunto. Estos diputados decidieron firmar. Sin embargo, yo pienso y repito que cualquier medida o cualquier sentimiento, cualquier propuesta que vaya en la línea, en la idea de poder buscar la paz que el país hoy no tiene, y cualquier planteamiento que se le haga al Ejecutivo en busca de un diálogo amplio, incluyente, abierto, también es la medida o es las propuestas que hemos estado haciendo también nosotros. Por lo que yo pienso que la nota es un esfuerzo loable en esa dirección. Yo lo que espero es que hoy, en una reunión que se ha convocado desde la Presidencia de la República, con los jefes de bancada, entre las que está, por supuesto, la jefa de bancada de la bancada independiente Vamos, la diputada Yanin Prado, pues el presidente plantee lo que hemos estado algunos pidiendo, ¿no? Que es que él señale una hoja de ruta o haga algunos planteamientos que avalen o que promuevan empezar a tener esos acercamientos al diálogo en las condiciones en las que estoy comentando. Porque sí creo que es fundamental que el diálogo se haga cumpliendo con las condiciones que hemos comentado, y no porque seamos los expertos en diálogo o porque tengamos la verdad absoluta, sino porque las condiciones para un diálogo en la situación política que vive el país están dadas por la historia, están dadas por las referencias y están dadas por muchos grupos y organizaciones internacionales que apuntan a cuál es la forma correcta en la que un país tiene que dialogar para poder salir de la situación en la que estamos, que es lo que desde la coalición vemos como necesario y urgente, entendiendo que, y yo que estaba escuchando un poco lo que ustedes conversaban antes que yo entrara a la entrevista, son esas decisiones que toma el Ejecutivo las que parecen estar tirando más leña al fuego que promoviendo pues la paz o el diálogo de que estamos hablando.
y hablo no solamente pues de lo que ustedes estaban conversando, sino adicional de que el día de ayer o hace pocos días llega una nota al país de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en la que se señala que las medidas que han tomado en cuanto a los fondos o de los dineros que se adjudican a determinados grupos sindicales, pues se están haciendo en violación no solamente a la ley local, sino a esa libertad sindical que es una garantía y un derecho humano. Por lo que sí creo pues que el gobierno tiene que analizar con prudencia las acciones que está tomando y debe poder partir desde la búsqueda de la concordia y el consenso nacional para poder salir del lugar en el que estamos. La reforma o la derogatoria, ¿qué plantea usted sobre este tema y con la experiencia política que tiene? Yo creo que nosotros tenemos como país que sentarnos a analizar cuáles son los puntos a favor y en contra de cada una de las aspiraciones. Yo creo que decirle reforma por reforma sin sentarnos a ver los puntos tampoco es edificante. Yo pienso que la discusión tiene que estar basada en entender de aquellas personas que no están cómodas o no se sienten representadas en la propuesta de ley que fue aprobada por la Asamblea, cuáles son aquellos puntos que tienen que verse y entender entonces si lo más, precisamente, si lo que se acerca más a la práctica legislativa sería hablar de verdad, como se ha dicho en algunos sectores en las protestas, de una derogatoria o buscar cuáles son los puntos a modificar. Y yo lo he dicho muchas veces, ninguna ley que se apruebe en la Asamblea es perfecta. Todas son perfectibles porque son ejercicios humanos o son productos del obrar humano. Por ende son perfectibles. Y creo que lo que hay que entender es cuáles son los puntos medulares. Yo creo que algunos son ampliamente sabidos de qué son los objetos polémicos o los puntos polémicos de la propuesta de ley o la idea de república y puede analizarlos. Yo creo que, de nuevo, hay grupos que piden la derogatoria, hay grupos que hablan de aspectos específicos. Creo que eso es parte de lo que tiene que sentarse a discutir como país, porque al final tiene que poder cumplir el objetivo, que era atender el problema financiero de la caja, pero también tiene que atender lo que desde Vamos siempre planteamos, ¿no? Que es la importancia y la urgencia de que cualquier reforma o cualquier discusión que se tenga garantice pensiones dignas, y que es parte de lo que hoy se cuestiona de la ley que fue aprobada por la Asamblea. Y de allí que también pueda garantizar esa tranquilidad a los sectores, por ejemplo, en Bocas del Toro, que tienen algunas consideraciones, y que puedan incluirse esos artículos o disposiciones que generen o brinden tranquilidad a todos los sectores del país o a la mayoría de ellos. Sí, señor Vázquez, el deterioro, el desgaste que ha sufrido en 10 meses de gobierno el presidente de la República, ¿cómo hacer para de una u otra forma revertir esto? ¿Y qué cree usted que ha causado ese desgaste? Pero bueno, lo que esa pregunta es la más fácil que me has hecho en la mañana de hoy. Yo creo que lo que más ha venido ocurriendo es que el presidente está actuando de forma, voy a decir, autoritaria en cuanto a cómo se están insistiendo en llevar algunos puntos en la agenda política nacional. Mira, yo no soy ni niego ni rehuyo a la potestad política y, digamos, institucional que el presidente tiene o monopoliza como presidente y líder del órgano ejecutivo. Pero yo pienso que las decisiones que se han tomado, que muchas son decisiones en aspectos que afectan todo el país y no solamente aspectos, digamos, pequeños o circunstanciales o coyunturales o minúsculos, las decisiones que el presidente ha tomado son decisiones importantes y, como otros, yo vuelvo y repito que yo reconozco la valentía de enfrentar asuntos como el seguro social que el presidente tuvo y que ha tenido desde campaña, desde que ganó la elección. Sin embargo, la forma de hacer esas decisiones, entendiendo la realidad política del país, una asamblea ampliamente fraccionada, un presidente que ganó con un porcentaje de votos no muy superior al tercio de la población votante, una situación económica compleja,
lo que invitan o lo que deben buscar es que el país, una vez más repito, se siente a construir concordia y consenso sobre los aspectos más polémicos de la realidad nacional. Y el presidente lo que ha venido haciendo es todo lo contrario. Ha venido a imponer, en algunos casos solo o con su gobierno, en otros pues con el aval de la Asamblea, propuestas que evidentemente no gozan de un amplio conocimiento ni validación nacional, y que luego lo que se hace usualmente desde el Ejecutivo, por el propio presidente y por los ministros de Estado y otras personas de alta jerarquía, es insultar, despotricar, minimizar, incluso ridiculizar a aquellas personas que no piensan igual que el presidente. Y yo creo que esas prácticas lo que hacen, en vez de fortalecerlo, como tal vez él pensará, es promover la desobediencia civil que estamos viendo en las calles, es promover incluso victimizaciones de líderes con los que a veces uno no comulga, pero cuando uno ve cómo el poder abusa del poder para acallar a quienes no piensan igual, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y yo pienso que esa lucha que además el presidente ha arrancado, alguna encarnizadamente, con una gran cantidad de sectores nacionales, sin necesidad, la Universidad de Panamá, entre otros grupos, yo creo que lo que ha hecho es dejar al presidente sin aliados, y que sea hasta este momento, que yo no sé, va un mes, 3 semanas, de que arrancaron estas protestas en las calles del país, y ahora él decide llamar a los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional, pues te revela el nivel de entendimiento que hay de la crisis, y te revela cómo quieren ellos gobernar. Quieren gobernar solos, sin entender que ya no son capaces de hacerlo. No son capaces desde el inicio, y no porque lo diga yo, porque no fueron electos para gobernar en solitario. Nito tal vez lo fue, para bien o para mal, pero el presidente Mulino no, porque no cuenta con una Asamblea Nacional que pueda estar realmente alineada con su agenda, por lo que él tiene que sentarse a conversar con todos los sectores nacionales en miras a establecer un plan de acción para el país que pueda generar empleo, que pueda generar economía, que pueda generar oportunidades, que pueda generar riqueza, y que sea producto, ojalá, del mayor consenso posible. Eso no se ha hecho, y hasta que no se haga, yo veo que vamos a estar en la misma situación que hoy. Ana Matilde Gómez. Y quería comentar que respecto a lo que dice Juan Diego, que es tan complicada la coyuntura, porque la descomposición social y política del país es profunda, es grande, es de arrastre, y este gobierno se ha tirado de cabeza al abismo, ¿no? Para profundizarla aún más. Pero es tan grave que esta convocatoria a los jefes de bancada termina siendo muy pequeña frente al gran drama nacional, porque los grupos que están en la calle, precisamente parte del clamor y de la protesta, es que no se sienten representados, porque hay 48 diputados que no quisieron escuchar lo que los distintos sectores sociales planteaban respecto a la seguridad social, con otra visión distinta a la que el Ejecutivo planteó y que se hicieron eco 48 diputados, que era para ellos un tema financiero, para el gobierno, para el resto de la población era un tema de redistribución de riqueza, un tema de seguridad social, un tema de pensiones dignas en la vejez, o sea, una serie de elementos que tienen que ver con el estado de bienestar, muy diferente a lo que se concibió como una fórmula matemática solamente para darle, según ellos, pues una supervivencia financiera a la caja. Así que el drama es complejo, y yo siempre he pensado, bueno, y creo que es la lógica de todo problema, lo primero que hay que reconocer cuando uno tiene un problema para buscar la solución es cuál es la naturaleza del problema, o sea, cuáles son los elementos que lo componen, la morfología de su composición, cuál es el problema real que tenemos, y después ver la velocidad de marcha del mismo. Mira cómo se han ido sumando sectores, y aparte de eso, cuál es la intensidad, para saber con qué lo vas a atender. Es como cuando tú tienes una hemorragia, tú no sales con curitas y un par de gasas. Entonces, así mismo yo creo que el abordaje del problema debe ser mucho más inclusivo, que solamente, creo que es un primer paso, y bueno, lamentablemente no es que ha venido del Ejecutivo, ahora entiendo que nació
de la iniciativa de un grupo de diputados, pero enhorabuena porque alguien tiene que presionar para que esto se pueda solucionar políticamente, porque esto es una crisis política, es social, es económica, sí, pero básicamente es una crisis política, porque hay un talante para mandar, no un estilo de gobernar, no una forma de gobernar, sino un talante para mandar que ha agravado aún más el deterioro de representatividad, la crisis de representatividad que ya teníamos en marcha. Sí, evidentemente. Y Juan Diego, quería hacerle otra pregunta. ¿El presidente de la República estará calculando lo que puede pasar el 1 de julio en la elección de la Asamblea Nacional de Diputados, considerando lo que usted mismo acaba de decir, que no tiene una mayoría legislativa y que hay factores externos en Colombia que pudieran estar maniobrando para lograr una asamblea a su favor? Por otro lado, el PRD está tratando de hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál será la línea de Vamos? Ayer me decía alguien, el presidente tiene el interés de que un miembro de Vamos presida la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué me puede decir al respecto? Al menos yo no he escuchado nada de eso y como saben, pues a partir de hace como un mes y medio, 2 meses, yo me elegí luego una elección en la que participaron todos los miembros de la coalición, presidente de la misma, y yo no he sido informado sobre esa opinión o sobre esa voluntad del presidente de la República. Nosotros ya conversamos, yo pude conversar junto con Gabriel a los diputados de la bancada, y la visión de la bancada independiente Vamos es clara, y es que lo que nosotros queremos es una asamblea que cumpla con su rol que se vio minimizado y que se vio ridiculizado por la gestión actual de la presidenta de la Asamblea, que lo que hizo fue repetir pues los patrones que hemos visto en la historia reciente de la Asamblea, que es una Asamblea concentrada en hablar o en distribuir planillas y nombramientos que hoy vemos pues publicados debidamente en la mayoría de los medios de comunicación social, que no arregla la opacidad y el caos institucional interno de la Asamblea, y que esto se vuelve, no sé si decir síntoma o causa, la doctora Gómez podrá dar su opinión, pero de que es una Asamblea que no cumple con su función de ser un contrapeso del Ejecutivo y de garantizar discusiones, primero, de calidad, segundo, participativas, y tercero, que apunten a resolver los principales problemas del país en empleo, en seguridad, en educación, en salud pública, ¿por qué no decirlo?, en seguridad social, entre otras discusiones que la Asamblea o dejó de tener o tuvo muy mal y que resultan pues hoy en parte de lo que se discute en la crisis. Eso es a lo que Vamos aspira, más que a decir que Vamos quiere o no quiere presidir la Asamblea. No estamos dispuestos a conversar, así lo han dicho los diputados, con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, con miras a que hay un compromiso, una hoja de ruta firmada, pública, en la que los valores de la coalición se puedan ver reflejados en una directiva y en un plan de acción, una hoja de ruta de una directiva que arranque. Por supuesto, nos interesa analizar, presidir las comisiones de la Asamblea Nacional, algunas de ellas, para poder desde esos espacios de trabajo, pues poner la Asamblea a trabajar o a andar y poder avanzar en algunos, por no decir todos los temas que desde la Asamblea pueden verse. Pero yo creo aquí, Álvaro, y te lo voy a decir con mucha claridad, yo fui diputado 5 años, yo ayudé a los diputados a digamos, cabildear la negociación frente a la elección del 1 de julio anterior. Poco se va a poder hacer en la ruta de una asamblea que cumpla con sus funciones constitucionales y con su deber ser republicano si los diputados, y no hablo de partidos en específico o de bancada en específico, si los diputados, uno, actúan de forma individualista, es decir, cada quien ve por sí mismo, y dos, peor aún, en ese individualismo empiezan a buscar proyectitos o planillas o favores del Ejecutivo para ellos mismos o para sus comunidades. Nunca vamos a llegar a nada, porque al final Vamos, por ejemplo, ni ninguna bancada tendría la capacidad de sobrepasar al Ejecutivo en esa capacidad de negociación.
porque el Ejecutivo podría empezar a prometer un puente, un parque, un estadio de fútbol, un estadio de básquetbol, un estadio de béisbol, y podría prometer, claro, que maneja el presupuesto. y podría además prometer, pues, nombramientos aquí y nombramientos allá, o lo que para mí está haciendo el Ejecutivo, que es darse la vista gorda del latrocinio que sigue ocurriendo en la Asamblea Nacional. Y ambas cosas, pues, favorecen a que los diputados que mantienen esos intereses nefastos de ver la Asamblea o de ver la política como una bolsa de empleo, pues, ya sea, tal vez no quien está ahora presidiendo la Asamblea, pero otro u otra de sus representantes quienes se tomen la Asamblea, pero a partir de esta clase de conversaciones y pactos, basados en dinero público, basados en obras, basados en planillas, y que por supuesto está distante de lo que desde la coalición quisiéramos ver en una Asamblea. Así que estamos preparados, porque también se ha conversado, para tirar un candidato propio, más allá de lo conversado, pero sí tenemos el ánimo de conversar y de que la Asamblea pues juegue el rol institucional que debe jugar. Oiga, Pero también, Álvaro, pero también hay que ver una cosa, el eje del mal no solamente es la Asamblea, porque el problema de los nombramientos, el nepotismo, las planillas, todo eso está permeado en el resto del servicio público, o sea, de la administración Sin pública. duda. Entonces, el movimiento del Contralor resulta solamente un aspaviento si no se concreta la corrección estructural. Si él sabe dónde están esos nombramientos, si todos los nombramientos de la Asamblea pasan por la presidencia de la Asamblea, lo sabemos todos los que hemos sido diputados. Ninguno de nosotros firma contrato, todos se firman en presidencia, entonces definitivamente que no se ha querido corregir. Y mientras todo el mundo vuelca la mirada a la Asamblea, el Ejecutivo sigue en los mismos desmanes, porque yo no he visto una sola reforma estructural que corrija ni el tamaño ni el rumbo del Estado. Es así. Esto es grave, por eso lo mejor que podría pasar es trasladar el eje de mando, tal vez el timón, a una asamblea decente, distinta, con propuestas realmente que pudiera ser un contrapeso a los desmanes del Ejecutivo. Eso, digo, tal vez no estamos preparados para verlo bien, pero no tenemos la suficiente cantidad de diputados. Ayer vimos que, por ejemplo, los de la bancada Vamos hicieron un balance con el tema de las designaciones y uno decía, ¿por qué no hay más protestando sobre esto? O sea, aquí hay cosas que son tan evidentes que ¿por qué no le resulta incómodo a la totalidad de los diputados? No debiera ser que unos cuantos rechacen o reaccionen ante designaciones como las que han estado pasando, porque además realmente las designaciones del Ejecutivo en una gran mayoría repiten un gobierno nefasto que ya tuvimos, figuritas que solamente cambian de posición y que en nada contribuyen. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo en el rechazo a la designación de Wigberto Quintero a la descentralización, porque eso es más de lo mismo. O sea, eso no vamos a salir del atolladero en el que ha estado la descentralización, que es tan necesaria que ahorita, frente a lo que estamos viviendo, si hubiera poder local, esto se podría estar manejando de otra manera mucho más propositiva, porque a través de los gobiernos locales se podría dar toda la orientación que se necesitaba en un tema como la reforma de la seguridad social. Pero bueno, no se puede porque eso está cooptado y no pareciera haber salida. Para cerrar, Juan Diego, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué futuro le ve usted al gobierno, al presidente? Primero, si sigue con el rumbo que lleva hasta el momento, y segundo, habiendo ya dicho públicamente que no necesita hacer ajustes en el gabinete. Yo creo que es evidente que frente a la gestión, olvidemos de todo lo que ha dicho bien la doctora Gómez y lo que he opinado yo en otros momentos, la gestión del gobierno tiene mucho que analizar en cuanto a lo que se ha logrado alineado con las metas que el gobierno se debe haber trazado. Y yo me pregunto, en estos 10 meses, que sabemos que hay una crisis económica, que sabemos que el gobierno anterior dejó un caos, del que, bueno, ahora ya se hablan de 200 y tantas denuncias, enhorabuena, yo creo que debe haber muchas más. La pregunta es, ¿cuáles son las metas que el gobierno tiene y cómo van a ejecutar? Yo, por ejemplo, veo con preocupación la forma en la que Meduca ha renunciado básicamente al presupuesto del Estado que por ley tiene asignado. Yo veo con preocupación
que las instituciones sociales, dirigidas en su gran mayoría por el MIDES, parecen haber sufrido un freno de mano en los avances que se podían haber tenido en el pasado en poder orientar la política social del país a algo mucho más abarcador y mucho más transformador de la realidad social que es crítica en este país, aunque mucha gente a veces quiera olvidarlo, en el que 1 de cada 4 niños vive en pobreza multidimensional. Yo también quisiera entender cuáles son las aspiraciones del gobierno en cuanto a generar nuevas industrias, nueva inversión extranjera directa, para poder garantizar que haya una empleomanía que hoy es urgente y necesaria. Entonces, cuando analizamos los puntos que se han visto o cuáles son los avances específicos del Estado, uno diría, bueno, si no hay nada de esto, tiene que haber lo que decía la doctora Ana Matilde. Oye, tiene que haber una reforma integral al Estado que haya explicado que estos meses se hayan utilizado en poner la casa en orden. No se ha visto. No hay una discusión para poner en orden notarías, planillas, consulados, embajadas, el tamaño del Estado, los nombramientos del Estado, sino todo lo contrario. Aquí el presidente cada vez más habla de lo complicado. Mira, ahí tenemos ahí el director del seguro, en lo que para mí es un acto desvergonzado. Sale a hablar de 5,000 botellas en el seguro y no dice cómo las va a sacar. Él dice que están ahí. Cuando ser botella es un delito, Álvaro, ¿verdad? O sea, si yo pienso que no puedo votar las que sí puede, además tiene que cumplir un proceso, yo las denuncio penalmente, pero no hacen nada. Igualmente el Ejecutivo. Entonces yo lo que pienso es que este gobierno, y yo entiendo lo difícil que puede ser gobernar, ¿eh? Yo no quiero subestimar la tarea ni minimizarla, pero es que la incoherencia, el presidente sale el jueves a decir que él es un adalid anticorrupción, un par de días después de haber mandado a un blanqueador de capitales en asilo político inexplicable a Colombia a disfrutar de la vida, que es lo que está haciendo, ¿no? Y yo pienso que esos son los mensajes dicotómicos que hacen que el gobierno pierda legitimidad ante el pueblo y ante la gente. Y eso es delicado, por lo que yo aspiro a que en el tiempo que le queda al gobierno, que son 4 años y un mes y un par de días, pues el gobierno pueda entender para lo que fue electo. Y la doctora Gómez usa una palabra que hay gente a la que no le gusta, pero yo creo que al final el que en el diccionario sabe lo abarcadora que es bienestar. Esa gente que creyó en una promesa que estaba vacía desde la campaña, yo lo dejo muy claro, de generar chen, lo que quería era bienestar. Lo que quería era poder tener las herramientas de solvencia personales o familiares para poder satisfacer sus necesidades. Repito, de educación, de salud, de gozo, de ocio, etcétera, y que no las ven resueltas, ni satisfechas, ni el camino a hacerlo. Pero seguimos viendo la danza de millones, de se llevaron millones, se llevaron millones, se llevaron millones. ¿Qué pueblo puede aceptar que le recorten la soga cuando está viendo tanto despilfarro? Claramente de acuerdo, claramente de acuerdo. Es una miopía política pensar que tú puedes, sentado en un sistema que no has hecho un solo paso para reestructurarlo y cambiar las comodidades con las que se gobierna, porque todos hablan de lo mal que está, pero llegan y se quedan con las mismas estructuras cómodas, porque cuando llegan se dan cuenta que, empezaron a hacer el nepotismo y empezar a las contrataciones directas y empezar, porque eso, mira, ya uno está hasta aquí, es un pueblo cansado, todo es contratación directa, todo es que ellos sí saben, ellos son los que saben, los demás no saben nada, pero oye, por favor, los que saben son los que han gobernado y son los que tienen este país donde está. Bueno. No, y en el MOP, yo cierro con esa que escuché. En el MOP dice que van más de 200 contrataciones directas. Wow. Entonces yo sin duda creo que son los temas que tienen que verse, porque como bien lo decía la doctora Gómez, es lo que hemos venido denunciando, no hay cambios reales a la forma de gobernar. Y en efecto, no se ven sacrificios del gobierno, todo lo contrario. Yo lo voy a insistir, la gente va a decir, ¿por qué repite tanto eso? Yo no sé qué piensa la doctora Gómez o qué piense la gente, pero mientras el sistema notarial sea lo que es hoy, que es un monopolio al servicio de los amigos del gobierno de turno, de este y de los que tuvieron antes, que genera, según las estimaciones de algunos, entre 30 y 50 mil dólares a cada notario, que luego tiene que repartir al gobierno de una forma u otra. Es que aquí todo es mentira. Bueno, todo es mentira. Pregúntate por qué la Contraloría no ha hecho una auditoría a las notarías, pues, porque si hay un gran bolsón que se supone que recoge a dónde va todo ese dinero.
Y yo creo que esos son los malos ejemplos o los malos mensajes que se dan. Por un lado, no hay plata y aprieto la soga y afecto X o Y o Z, y por otro, todo sigue normal. Todo sigue normal. Y ahí yo coincido con la doctora Gómez, eso es lo que el país ni está ni tiene por qué aguantar. Bueno, muchas gracias, Juan Diego Vázquez, por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Que tenga excelente día. A su orden siempre. Bien, seguimos.